Al diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada del PT, no le ha dolido la boca para decir lo que piensa. Puede que eso no le guste a todo el mundo, pero es su estilo personal. De esta manera, el diputado ha dicho que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama están empeñados en descarrilar el proceso electoral con una actitud golpista y, debido a los recientes acuerdos del Consejo General para frenar la sobrerepresentación y retirar a 49 candidatos de Morena por no haber entregado sus informes de campaña, Noroña ha acelerado su propuesta de enjuiciar políticamente a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Así que, pues para comentar este tema, ¿quién mejor que el propio diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación? Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a tu auditorio, Hernán. Buenas noches, gracias por aceptar esta plática. A ver, entiendo que esta solicitud de juicio político a Lorenzo Córdoba y a Ciro la hiciste desde finales de enero pasado, pero ahora... 25 de enero. 25 de enero la presenté. Ok, pero ahora digamos que se ha producido esta serie de decisiones, pues sí, cuestionables del INE, has retomado este tema y por lo visto varios legisladores se han sumado a la propuesta. ¿Por qué es oportuno destituir al presidente y a un consejero del INE en este momento? Digamos, más allá de las críticas que se les pueda hacer, ¿no le daría más incertidumbre de la que ya hay al proceso electoral? O sea, ¿tú estás pensando esto para ahora, para las elecciones de este año? Bueno, yo creo que era ideal. Yo creo que era ideal haberlos destituido desde hace un año. Si nosotros hubiéramos hecho eso, hubiésemos cambiado el marco electoral, que me parece que sí es necesaria una reforma. Hubieran dicho que lo queríamos hacer para favorecernos, para controlar el órgano electoral. Si cuando se eligieron los 4 consejeros el año pasado, todos de derecha, se nos fueron encima, a pesar de que ni uno solo responde a la cuarta transformación, y no tendrían por qué responder, tendrían que ser gente independiente, proba, y han sido la mayoría de ellos subordinados a la posición que tiene Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Yo creo que tú tienes razón en la preocupación, no de que haya más incertidumbre, sino de que sería un cisma el removerlos, pero dejarlos ahí es peor. Ellos han decidido actuar como oposición, están en una actitud totalmente contraria a nuestro gobierno, al compañero presidente, a la cuarta transformación, y Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba tienen derecho a ser opositores, pero no desde el órgano electoral, que debería ser un árbitro, ni siquiera es un árbitro vendido, están en contra absolutamente de nosotros. Sí. A ver, Gerardo, pero te detengo. Breve. El problema son Ciro y Lorenzo, son todos los consejeros. Hace un momento decías que de los 4 nuevos son todos de derecha. Yo creo que Ubic Espadas viene de la izquierda, incluso estuvo en el PRD. Está José Roberto Ruiz Aldaña, que sí ha respondido más o menos a la cuarta transformación. Tampoco está todo el Consejo General del INE así como para sacarlos a todos, ¿no? Dos consejeros se portaron con decencia en los últimos momentos, pero el órgano en general está totalmente torcido. Y Ciro Murayama, monaguillo de Lorenzo Córdoba, y Lorenzo Córdoba son el motor de ese proceso. El compañero presidente les llama supremo poder conservador, y yo creo que lo dice con razón, porque se han erigido o pretenden erigirse en un poder sobre los 3 poderes, sobre el ejecutivo, el legislativo y judicial. Legislan, juzgan, pretenden detener al compañero presidente en un acto verdaderamente infame. Te decía, hagamos un breve recuento. Ellos saben perfectamente que no deben legislar, ya ha iniciado el proceso electoral, ya han sacado una serie de normas desde las acciones afirmativas que en los hechos le cerraron el camino de la reelección a compañeras y compañeros, diputadas y diputados, el tema de la representación que nunca les ha importado. En 2015 el PRI tuvo con el 29% de los votos el 41.7% de los diputados y les tuvo sin cuidado. El querer prohibir las mañaneras durante abril y mayo, porque ahora resulta que le adivinan el pensamiento del compañero presidente, y este hecho gravísimo de 62, tú dices 49, no sé, no sabes el número, 62 candidaturas, particularmente la de Félix Salgado
y la de Raúl Morón, candidato a gobernador en Guerrero y Michoacán respectivamente, y con los medios yéndose solo con lo de Félix Salgado, dando a entender que era por la acusación está muy controvertida de una supuesta violación cometida por él. Entonces, es un manejo muy perverso del órgano electoral. Están, yo sí lo digo, como lo comentabas tú en la síntesis, que están empeñados en descarrilar el proceso electoral en una actitud golpista, y me parece que dejarlo sería gravísimo, porque han ido incrementando sus agravios hacia el movimiento y su pugnacidad. Por lo tanto, creo que a pesar de que es una decisión muy delicada remover a ellos dos, creo que hay que hacerlo ya en abril. Tampoco hay mucho tiempo, abril y mayo son las campañas, y no habría tiempo desde mi punto de vista para sustituirlo. Yo creo que el INE, como en un partido de fútbol, en vez de con 11 se quedaría con 9 y que puede sacar perfectamente la tarea. Esa es mi impresión. Oye, Gerardo, pero digamos, todo lo que ha hecho el INE es sesgado en contra de la 4T, o algunas decisiones, sí, o algunas de las decisiones sí se han justificado y tienen base, digamos, porque para tratar de hacer un análisis un poco más ponderado, pues, ¿no? Porque hay algunas cosas donde creo que puede ser que el INE, digamos, por ejemplo, el tema del fideicomiso que se hizo para los damnificados. Pues sí, claro, cuando tú ves lo que han sido las decisiones del INE en el pasado, no, pues dejó pasar Monex, no, pues dejó pasar Odebrecht, y luego lo primero que hacen cuando asume la 4T es sancionarlos por el tema del fideicomiso, pues claro, sí, lo ves mal, porque dices, pues, ¿qué onda con los estándares? ¿Cómo es que juzgan a unos con un estándar y a otros con otro? Pero eso no significa que el tema del fideicomiso, por ejemplo, no haya estado mal. No, yo creo que no estuvo mal. Yo creo que los recursos se entregaron y que hicieron un manejo sesgado. Pero yo te digo, 60 candidatos, todos de Morena, 62, todos de Morena. No hicieron precampaña, es falso, no tenían por qué entregar informes, pero pongamos que tuvieran ellos razón. Había 3 sanciones: la amonestación, que me parece que era lo que correspondía; la multa, que si tú eres reincidente, pues te haces acreedor una multa; y de plano el retiro de la candidatura cuando tú eres absolutamente necio en seguir violando el marco legal. No hicieron eso, ni uno del PRI, ni uno del PAN, ni uno del PRD. Ahora sí que, como se dice popularmente, ni le tapan el ojo al macho. En mi caso, yo no quería hablar de mi caso, me acusan de violencia política de género, totalmente falso, sin tener facultades para sancionarme, violando el fuero constitucional. Yo se lo dije a los compañeros, les dije, hoy me están atropellando a mí, mañana van a ser ustedes. Sí. No me hicieron caso. Y las últimas decisiones son gravísimas. Querer parar las mañaneras del compañero presidente y meterse en el tema de la sobrerepresentación a legislar, cuando no tienen facultades para legislar y menos ya iniciar el proceso electoral, son señales muy graves de una absoluta animadversión, por decirlo suave, contra nuestro movimiento, y es el árbitro. Ellos deberían ser imparciales. Yo no dudo que ellos tengan simpatías o antipatías, pero esas deberían hacerlas a un lado y conducirse con absoluta institucionalidad, y no están haciendo eso. Gerardo, quisiera preguntar también por el acuerdo que aprobó el INE para frenar la sobrerepresentación. A ver, técnicamente la coalición, digamos, no Morena, pero la coalición sí estaría sobrerepresentada en esta legislatura si se legislara, digamos, en los mismos términos que los partidos políticos. El argumento de Ciro Murayama es que la mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia, digamos, es artificial y se logró, digamos, gracias a triquiñuelas, como él mismo ha dicho. Básicamente la estrategia habría consistido en que las que él hace, violaciones absolutas a la ley. Él gana 250,000 pesos y no le importa la Constitución, ahí sí no le importan las triquiñuelas, ahí sí no le importa ninguna situación. El PRI Pero hay un problema de sobrerepresentación o no, porque yo creo que el problema fue el tiempo en el que se hizo esto, pero sí hay un problema. No. A ver, en 2015 el PRI tuvo 29% de los votos, estuvo 42% de los diputados y no les importó. No hay un problema de sobrerepresentación. Hay sobrerepresentación por una ley que benefició al PRI y al PAN durante décadas. Y que hoy beneficia a Morena y sus aliados. Lo que pasa es que antes el INE la consintió y hoy no. Es la diferencia. No solo eso, sino que no tiene facultades para legislar el INE. No son legisladores, y menos en el proceso electoral. Hay una prohibición expresa
para legislar ya iniciado el proceso electoral, porque le haces perder certeza, pierde toda certidumbre los actores políticos. Es que ellos dicen que no están legislando. No, pues claro que están legislando, pues pueden decir misa, y a mí me juzgaron y pueden decir que no están juzgando, y se pasaron por el arco del triunfo mi fuero, pueden decir que no se lo pasaron por el arco del triunfo. Ellos pueden decir lo que quiera, pero los hechos son contundentes. Sí. Su animadversión, su pugnacidad, su antipatía, la antipatía que sienten por nosotros es evidente. Ellos están jugando en favor de la derecha, están buscando que no tengamos mayoría en la Cámara o que tengamos una mayoría menor a la que nos den con su voto el electorado. Pues nosotros estamos jugando con las reglas que ellos hicieron. Nosotros hubiéramos estado dispuestos a hacer una reforma electoral y reitero, habrían dicho que estamos acomodando las cosas en nuestro favor. Bueno, yo te recuerdo, Hernán, lo que dijeron cuando íbamos a elegir los 4 consejeros, porque participó ahí John Ackerman, decían que John Ackerman iba al consejo, lo cual era falso, estaba en el comité técnico de evaluación, filtraron a la prensa entre los 4 nombres, solo el PT manifestamos que había que reponer el procedimiento, votamos en contra de esas quintetas y al final votamos junto con Morena por solidaridad, pero alertamos que se estaban tomando malas decisiones. Dime que si tuviera mayoría el PRI y el PAN, sí, no se hubieran quedado con los 4 consejeros, se hubieran quedado con todos. Todas son cuotas de los partidos, a excepción de estos últimos 4. Y a pesar de eso, siguen actuando de manera facciosa, a pesar de eso siguen haciendo afrentas en contra de nuestro movimiento. No, nosotros no estamos haciendo ninguna triquiñuela. Nosotros, cada diputado que tenemos, díganos qué diputado nos regalaron, díganos qué diputado no es producto del voto, qué diputado no es producto de la decisión de la gente en julio de 2018, no nos regalaron nada. Que a la hora de ser elegidos, esa coalición parlamentaria haya hecho ajustes para tener mayoría en la Junta de Coordinación Política, pues es otra cosa, como la maniobra que ellos hicieron, franca maniobra para tener la mesa directiva. Bueno, o sea, eso les parece bien, yo no me quejo, nada más que digo que ellos no tienen nada que ver con la vida legislativa, ellos son un árbitro que lo único que tienen que ver es que se respete el voto y que se respete el marco legal. Déjame ponerte pausa. Déjame ponerte pausa, diputado. Necesito hacer un corte rapidísimo y estamos de regreso, si me lo permites. Venga. Ya volvemos, estamos en el octavo. Gracias, estamos de vuelta en el octágono conversando con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Estamos hablando sobre el tema del INE. Gerardo, creo que una de las cuestiones que inhabilitan a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama a ejercer un papel de árbitros, no solo son sus acciones, sino también mucho de la imprudencia en sus propias palabras. Hay varias ocasiones, por ejemplo, en las que Lorenzo Córdoba ha salido a dar conferencias alertando sobre los peligros del populismo, un poco como Gloria Álvarez, solo que con doctorado y un poquito más intelectual. Hay libros que pagan con recursos del INE, donde Lorenzo Córdoba escribe prólogos en contra del populismo. Y está la postura de Ciro Murayama, que en alguna ocasión llegó a decir, por ejemplo, que él representaba una izquierda ilustrada. Poco diciendo, esos de Morena son la izquierda rupestre, o esos de Morena y sus aliados. Cuéntame, Gerardo, ¿cómo te sientes escuchando a Ciro Murayama decirse la izquierda ilustrada? ¿Te preocupa, digamos, que no te considere parte de esa izquierda? ¿Qué le dirías a Ciro? No, hombre, no. No, me da risa, o sea, sus complejos son su problema. No, ese no es la gravedad del asunto. Yo creo que tú tocas un tema que permite ver su facciosidad, pero el problema son sus hechos, porque podían tener declaraciones imprudentes, podían ser insensibles, podía ganarles la tripa, para decirlo popularmente, pero no pasa nada si a la hora del manejo institucional, a la hora de sus decisiones, eso lo hacen a un lado. Pero ellos se han asumido oposición
a nuestro gobierno, y yo creo que tienen derecho a hacer oposición, yo eso no se los voy a discutir, pero no deben hacerlo dentro del órgano electoral. Insisto, si fueran un árbitro vendido sería grave. No son un árbitro vendido, juegan del lado del equipo contrario, juegan con la coalición PRI-PAN-PRD. O sea, ellos deberían ser candidatos a legisladores por esa coalición y no director, como le dice el compañero presidente. Pero es que ellos creen que están salvando al país del populismo porque este gobierno nos lleva a la dictadura. Eso es lo que ellos en el fondo creen, lo han dicho en otras ocasiones. Sabemos cómo piensan. Y tienen derecho a hacerlo, pero tienen que hacerlo desde la oposición, tienen que hacerlo desde una actividad política partidaria o ciudadana o de organización no gubernamental o lo que quieran, pero no deben hacerlo desde el órgano electoral. Eso es lo que es gravísimo. Fíjate, en esta parte tú me darías elementos para la primera que estábamos comentando. Eso se está reflejando en sus hechos, eso se está reflejando en los actos que realizan, eso se está reflejando en las decisiones que llevan a cabo a nombre del órgano electoral. Y eso es lo grave. Y por eso yo sostengo que está en una posición golpista, porque quieren tirar a nuestro gobierno. Quisieran que tuviera mayoría la oposición, pero todas las encuestas perfilan que lo que está en discusión no es si vamos a tener mayoría, sino si esta será absoluta o será calificada, a pesar de nuestros errores, porque la verdad es que es un error que vayamos solo en 183 distritos juntos, unidos, Morena, PT y Verde. Pero a pesar de eso vamos a salir adelante. Y entonces ellos desesperados están buscando cómo, de verdad yo creo que no descartan la idea de descarrilar el proceso electoral. Ahorita les puede parecer a algunos exagerado lo que estoy diciendo, pero les alerté que iba a pasar esto. Mira qué impresionante, Hernán. Un día antes de la decisión de sacar a 62 candidatos, que yo ni sabía que tenían el INE en la agenda del día a ese punto, les dije en tribuna, nos van a sacar de la contienda electoral, van a hacer atropellos mayúsculos, esta parejita infernal. Al día siguiente se consuma el retiro de 62 candidaturas. Yo creo que es necesario tomar la decisión del juicio político. La subcomisión de examen previo no ha podido sesionar porque renunció, pidió licencia a la presidenta de la Comisión de Gobernación. Acusarían a AMLO de estarse convirtiendo en Nicolás Maduro si hiciera eso, ¿no? Lo acusan de cualquier cantidad de necedades, pero ellos pueden actuar libremente, pueden actuar impunemente. Bueno, ganan 2 veces y medio lo que el presidente violando la Constitución, y los magistrados del tribunal, peor, esos ganan 300,000 pesos mensuales. Hacen lo que les da la gana, pueden hacer las críticas que quieren, no tienen ningún... A ver, lo del juicio político es porque están poniendo en riesgo el proceso electoral. Yo esta semana debo presentar pruebas supervinientes, le llaman jurídicamente, de todos estos actos que han sucedido después del 25 de enero, que son verdaderamente graves. Si ellos no pusieran en riesgo el proceso electoral, a pesar de su absoluta facciosidad, a pesar de su clara parcialidad, pues no habría problema. Pero nosotros creo que seríamos muy responsables en dejarlos continuar en esas responsabilidades. Gerardo, en estos días surgió un nuevo actor político, de alguna forma, en este tema del INE, y me refiero a Ricardo Salinas Pliego. Ayer publica un artículo en El Universal en el que prácticamente dice que el INE debe desaparecer. ¿Se tocan en esto Ricardo Salinas Pliego y Gerardo Fernández Noroña, digamos? Fíjate que más que decir que se acercan posiciones, yo estoy convencido que urge una profunda reforma electoral donde, mira, ni el PRI se actuó con tanta facciosidad cuando tenía el control del órgano electoral directo, cuando lo presidía, cuando tenía mayoría, cuando ellos decidían lo que querían. No llegaron a los extremos que está llegando el Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una profunda reforma. Bueno, decidieron meter el voto electrónico y no se ha cambiado la ley. Y por sus purititos calzones están imponiendo esa decisión en un porcentaje minoritario, lo que quieras. Insisto, tiene razón el compañero presidente que son el supremo poder conservador, o eso se creen. Entonces, más que quitar al INE, yo creo que hay que hacer una
una reforma profunda del sistema electoral mexicano, que además mucha gente lo plantea. Fíjate, hace rato que hablabas de la sobrerepresentación. La izquierda siempre hemos insistido en la representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Tienes el 1% de los votos, tienes el 1% de los diputados, tienes el 10, tienes el 50. El porcentaje de votos que te dé la ciudadanía, eso debe estar reflejado exactamente igual en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Eso ha sido nuestra posición de toda la vida. Oye, Gerardo, acabo de leer un libro, de hecho publicó un artículo ayer sobre el tema, de Roger Bartra, que se llama Regreso a la jaula, el fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te dicen estos intelectuales, pues que fueron alguna vez intelectuales de izquierda y hoy se convierten de pronto en los intelectuales favoritos de la derecha? No sé si te has podido asomar al libro o a lo que dice Roger Bartra, pero ¿tienes alguna opinión? Fíjate que no, él es priista de hace mucho tiempo, hace muchas décadas, en los 70s, 80s, hizo libros de crítica al sistema, pero él lo fueron cebando y ya ha acabado en esa caricatura de sí mismo. Pero imagínate qué tipo de intelectual es para a 2 años y poquito más del gobierno del compañero presidente López Obrador, ya dice el fracaso. ¿Cómo puede? Fíjate que lo invitaron seria aquí Álvaro Delgado y Alejandro Pez Varela, mis colegas, los periodistas, y se enojó mucho cuando le preguntaron por quién iba a votar, si iba a votar por la coalición PRI-PAN el año siguiente. Y teníamos una entrevista pactada para el día siguiente y canceló cualquier tipo de entrevista con la Octava. Se fue muy enojado. Me llama la atención esta gente que digamos que siempre habla de la crítica y la importancia de la crítica, pero a ellos no los puedes criticar porque se sienten como intocables. Y no aguantan ni tantito. No, bueno, te digo que es un intelectual, pseudo intelectual, nada serio, porque ningún intelectual serio podría hacer un análisis contundente del gobierno de López Obrador hasta que no acabe, hombre, ¿no? Aunque parezcan las cosas, fíjate, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que pareciera que las cosas van muy mal, que no es así, pues tienen que esperar a que acabe el gobierno para hacer una evaluación. Pues ¿cómo la pueden hacer a 2 años, hombre? Bueno, y sin embargo, ese hombre aplaudió de pie el gobierno de Peña, el gobierno usurpador del comandante Borolas, el gobierno del cabeza hueca. Eso es lo que me llama la atención de estos intelectuales que son mucho más críticos con un gobierno de izquierda, a pesar de que ellos supuestamente son de izquierda, que con gobiernos como el de Peña, porque en el caso del gobierno de Peña, yo me acuerdo que Roger Bartra sí reconocía, decía, soy muy crítico, pero bueno, la reforma educativa está bien, la reforma energética está bien. Imagínate. Y con López Obrador no son capaces de reconocer nada, porque yo leí el libro y no hay un solo reconocimiento de absolutamente nada bueno en este gobierno, según Roger Bartra. Sí, están muy rabiosos y es lamentable porque pierden toda objetividad, toda seriedad, porque hay elementos que podrían criticar de nuestro gobierno, ni modo que seamos perfectos, ni modo que no nos equivoquemos, pero su actitud es absolutamente irracional, absolutamente sin ningún sustento, sin ninguna seriedad. Fíjate, por ejemplo, decir que estuvo bien la reforma energética, que hoy está claro que fue hecha con corrupción, con $6 millones de Odebrecht, que desmanteló Pemex y que entregó el mercado nacional de la industria eléctrica a las empresas privadas, o todo el proceso de privatización encubierto de la educación pública con la mal llamada reforma educativa, y que este pseudo intelectual aplaude. Bueno, pues eso muestra su tamaño, eso muestra su falta de seriedad, de rigor en el análisis, porque puede ser un intelectual de derecha. A mí yo no tengo ningún, o sea, pues el espectro es así de amplio, pues sí. y hay intelectuales de derecha serios, pero este hombre acaba siendo una caricatura de la intelectualidad. Pues sí, Gerardo, pues gracias por esta conversación. Nomás aclarar, nosotros lo invitamos, porque en el Octágono el espacio está abierto para todo el mundo, para los intelectuales de derecha, de izquierda, y pues rechazó nuestra invitación porque no le gusta que lo cuestionen, así que pues ni hablar. Gerardo, gracias y luego van a decir que yo ahí ayudé
a darle una zapatería, pero pues, es un... Bueno, invitas hasta a Laura Zapata, que esa no sé si es Bueno, no sé si quieras responderle algo, porque te aludió, hizo alusiones personales. No, pues es una majadería lo que dijo. Son actitudes clasistas, racistas, rabiosas en contra de nuestro movimiento y se personalizan sobre compañeros o compañeras. Francamente, ni siquiera vale la pena son tomarlas actitudes con clasistas. seriedad. A mí me parece que es importante, digo, fue muy polémica la entrevista, si era correcto no abrirle el micrófono. A mí me parece importante que se vea cómo piensan nuestras élites y retratar ese clasismo y ese racismo, porque a veces Laura Zapata dice lo que otros piensan, ella sí se atreve a decirlo. Hay una élite que ni siquiera lo dice. Sí, es muy vergonzoso, hombre. Imagínate, Ricardo Salinas Pliego, que hace rato decía si había puntos de coincidencia. Yo hay cosas en las que coincido. Yo, por ejemplo, su visión del manejo de la pandemia, había cosas en que yo estoy coincidente con sus preocupaciones. Y puede haber coincidencia en otras cosas. Por otro lado, él es un hombre muy de derecha, muy neoliberal, y con una visión pues, que yo no comparto. Pues claro que puede haber coincidencias, hombre. Lo que se debe erradicar de manera absoluta es toda actitud racista, toda actitud clasista, que en pleno siglo XXI es injustificable. Mira, el asesinato de Victoria, esta mujer salvadoreña, pues que fue asesinada por ser salvadoreña o por ser mujer, por ser pobre. Es bestial, hombre. Y asesinada por gente pobre, pues los policías son un pueblo también, hombre. Es un nivel... No es una tragedia, hombre, esas cosas tenemos que erradicarlas, por supuesto, toda violencia contra las mujeres. Ahora que la derecha se fue encima ahí hipócritamente, yo les decía, pues vamos ya reconociendo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a ejercer libremente su sexualidad y déjense de hipocresías y entonces ya se les quita a los feministas. Es terrible que en pleno siglo XXI esas cosas no las hayamos logrado todavía y debemos lograrlas. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Nos vemos, un abrazo. Un abrazo.